Listo. Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos sean a este foro del Inter-American Institute for Democracy. Mi nombre es Francisco Endara y hoy vamos a hablar sobre Perú en crisis. Primero voy a comentarles que el Inter-American Institute of Democracy es una organización sin fines de lucro, cuya misión es difundir los valores de la libertad, la democracia, los derechos humanos y la institucionalidad en las Américas, a través de foros, coloquios y material académico. El día de hoy vamos a comentar sobre la situación en Perú. El título de este foro es Perú en crisis. La introducción la realizará el señor Tomás Regalado, presidente del Inter-American Institute. Tenemos como keynote speaker a Héctor Chamis, y entre los expositores tenemos a Ricardo Israel, Lourdes Flores, José Luis Gil, Alan Rivera, Cecilia Villegas, José Carlos Paredes. En las conclusiones estará el director ejecutivo del Inter-American Institute, Carlos Sánchez Berzaín. Para empezar, voy a ceder la palabra a don Tomás Regalado, exalcalde de Miami, periodista y presidente del Inter-American Institute of Democracy. Bienvenido, don Tomás. Gracias, Francisco. Muy buenas tardes. Aunque casi apenas habíamos nacido o éramos muy pequeños, cuando en la década de los 60 la Organización de Estados Americanos, OEA, comenzó a analizar seriamente la violación de los derechos civiles, los derechos humanos y la creación de una dictadura absoluta en Cuba, Fidel Castro anunció de una forma muy estridente que Cuba se retiraba de la OEA porque Estados Unidos y otros países dictatoriales la controlaban. Y como los castristas han sido expertos en crear narrativas, aunque sean falsas, pusieron de moda y repitieron en todos los medios controlados por el régimen, en todas las vallas que estaban a disposición de ese gobierno, pusieron de moda una frase que decía: con la OEA o sin la OEA ganaremos la pelea. Y el régimen castrista se dedicó a desprestigiar a la OEA como organismo de acción, usando a todas las embajadas que tenía en la América Latina y en todas partes del mundo. Y ahora tenemos un nuevo fenómeno, un gobernante de izquierda rodeado de corruptos y él corrupto y violador de derechos, se declara víctima y pide ayuda a ese mismo mecanismo para mantenerse en el poder. Por eso este foro es crucial, por eso tiene carácter urgente, porque siguiendo su misión el Instituto Interamericano por la Democracia pondrá en evidencia esta tarde la realidad de esta maniobra. Por eso la importancia de este foro y la importancia de los ponentes que vamos a escuchar. Bienvenidos desde Miami a este importante foro. Bueno, y continuamos con el foro. Solo por recordarles a los asistentes y a los expositores que cada uno tendrá 5 minutos para realizar su exposición, por lo que les pedimos tomar el tiempo y ser respetuoso del tiempo de los demás. El keynote speaker es la persona que tendrá 10 minutos para la exposición. A continuación, justamente tenemos a Héctor Chamis, que es el keynote speaker de este evento. Héctor Chamis es profesor de la Universidad de Georgetown en Washington, D.C. Previamente ha enseñado en las universidades de Brown y Cornell. Es investigador también visitante en Cambridge University y la Central European University en Budapest. Héctor ha sido autor de varios libros, artículos académicos sobre reforma al Estado, autoritarismo, populismo, democratización y derechos humanos, entre otros temas. Sus textos de opinión han sido publicados en variedad de medios internacionales. Actualmente es columnista de Infobae y analista internacional de NTN 24. Bienvenido, Héctor Chamis. ¿Me escuchan bien?
Muchas gracias, gracias Tomás, gracias Carlos, gracias por esta invitación. Eh, Me gustaría hacer bueno, en principio no sé si corresponde que hable 10 minutos, pero 5 o 6 minutos sí. Eh, en principio porque no soy peruano y hay ponentes peruanos y me parece que corresponde que ellos hablen con mayor tiempo, que tengan la oportunidad de explayarse más. Eh, Déjenme dar, yo escribí una nota, Carlos me pidió que sea keynote, whatever that means, que empiece, en función de mi columna de este domingo en Infobae, La Carta Democrática en Perú, donde precisamente abordo este tema que Tomás señalaba, que Perú le pide apoyo o ayuda a la OEA en esta crisis. Y que comenzó además, el propio título de este encuentro es Perú en crisis, ante lo cual en mi texto hay algunas ideas acerca de Perú en crisis, que es una crisis que se remonta quizás al siglo pasado, digamos, quizás porque por los efectos de largo plazo del Fujimorismo, de Fujimori, que son inevitables, quizás porque la cantidad de presidentes que o bien no terminaron su periodo presidencial, eh, o bien, una vez fuera de la presidencia, terminaron presos. O, en el caso de Alan García, como bien sabemos, que se suicidó al momento de ser arrestado por caso de corrupción. Entonces, Perú en crisis, pero Perú en crisis hace ya muchos años. Es paradójico, la Carta Democrática Interamericana se firmó en Lima, y se firmó en Lima por Fujimori, porque fuera del poder Fujimori había un nuevo tipo de autoritarismo que empezaba a amanecer, a aparecer en la región, que no era el golpe militar de antaño, era un presidente en el poder llegado a la presidencia con el voto y que una vez allí modifica las reglas de juego, cambia las instituciones y aprovecha su presidencia para quedarse en el poder de manera irrestricta. Con los trucos que hoy vemos de manera frecuente, ¿verdad? Con cooptar la autoridad electoral, con presionar periodistas, presionar, acosar a jueces independientes. Fujimori ya lo había hecho. Y digo esto porque, bueno, cuando hoy son supuestamente de izquierda los que practican este deporte, bueno, Fujimori no era necesariamente de izquierda, no lo era. Bueno, lo que quiero marcar un poco en este texto que escribí es que más allá de Perú, y más allá de Perú quiero señalar precisamente esto que dije recién acerca de la inestabilidad estructural. Creo que la inestabilidad de Perú es sistémica. Hay un tema que me preocupa profundamente sobre Perú, y es que esta inestabilidad sistémica, eh, en principio y hasta ahora, no parece haber afectado demasiado la inversión, la actividad económica y el empleo. Y de hecho, Perú ha sistemáticamente, por un largo periodo de tiempo, reducido la pobreza, crecido a tasas muy importantes y ha reducido la desigualdad también. Esto a pesar de la tremenda inestabilidad estructural, esto a pesar de que los expresidentes Toledo, Alan García y Humala han visto sus partidos políticos morir con sus presidencias. Es otro dato de inestabilidad. Este es el otro dato importante que explica por qué el Parlamento está siempre fragmentado y el presidente está siempre en minoría parlamentaria, lo cual no es necesariamente malo, pero depende del sistema político, ¿no? Digamos, eh, Perú, a pesar de sus intentos neoparlamentarios, no es un sistema parlamentario. Entonces eso es muy problemático. Perú es un sistema presidencialista. Lo de Castillo no es nuevo. Y, bueno, el gobierno de Pedro Castillo, ante esta nueva crisis, que no es nueva, pide a la OEA, invocando los artículos 17 y 18 de la Carta Democrática, justamente pide a la OEA mediar, eh, ir a Perú a conversar, a mediar, a intermediar
a tratar de resolver esta crisis de manera no traumática. Lo cual apoyo fervientemente, digamos, apoyo porque además los países miembros de la OEA, los países que suscribieron la Carta Democrática, no tienen otra posibilidad que aceptar ese pedido porque está en los artículos de la Carta Democrática, que es vinculante. Y al ser vinculante, el pedido de un miembro del sistema de la invocación de dicho artículo obliga a los demás a atenderlo. Y así ha sido, y está una comisión se ha conformado o está en proceso de conformación para acudir al llamado. Enhorabuena. Como bien sabemos, todos, excepto Cuba, los estados del hemisferio occidental, de América Latina, de las Américas, son suscriptores de la Carta Democrática. Pero todo esto sugiere, este patrón histórico que señalo en mi texto, sugiere que, bueno, el sistema político es corrupto, aparentemente. No es Pedro Castillo, no es el presidente anterior, ni ninguno de los 5, 6, 7 u 8 presidentes anteriores, que todos fueron, de alguna manera, o bien vacados por corrupción, o bien procesados por corrupción después de dejar la presidencia. Entonces, esto me hace pensar que sin tener el detalle que tienen nuestros amigos peruanos en la audiencia y en los paneles, que bueno, es improbable que los acusadores sean menos corruptos que los acusados, dada esa realidad. Y en definitiva, y quiero concluir, la realidad es que, dada la crisis política que está viviendo Perú y que es una ilustración de la crisis política que vivimos en el hemisferio, la profunda crisis de la democracia, la realidad es que la inocencia o culpabilidad de Castillo me parece menos importante. Además, no puede dejar de señalarse que Castillo recibió un pedido de vacancia a las semanas de asumir el poder después de una elección. Ya tuvo dos que sorteó, ahora tiene una acusación constitucional por parte de la fiscal. Algunos juristas peruanos que he leído argumentan que eso no es exactamente de acuerdo a derecho, que no corresponde. Bien, está en ellos dirimir esta cuestión. Lo que más profundamente me preocupa es que en América Latina se olvida que la terminación de una presidencia es profundamente traumática, porque no es un sistema parlamentario, es un sistema presidencial y el presidencialismo tiene fecha de inicio y fecha de terminación y tiene reglas fijas en cuanto al calendario electoral, reglas fijas en cuanto a la electibilidad o no para un segundo periodo, para un tercero. Y cuando empezamos a estirar estas reglas según cómo lo veamos, cuando empezamos a cortar los periodos presidenciales, estamos abriendo el juego para que otros, usando un argumento similar, lo alarguen. Y estoy hablando, ya sabemos de quién, estoy hablando de todos estos regímenes políticos de América Latina, no el de Cuba, donde el partido único es por la ley, por la Constitución, pero estoy hablando de Bolivia, donde se va conformando un sistema de partido único de facto, no de jure. O estoy hablando de Venezuela, donde también ha ocurrido lo mismo. Y cualquier otro intento de modificar las reglas e ir en dirección de la reelección indefinida. Yo creo que son dos caras de la misma moneda. O bien la reelección indefinida, quedarse en el poder más de lo que corresponde, o eliminar un presidente que no nos gusta antes de lo que corresponde. El Ejecutivo tiene duración fija, el Parlamento, un sistema parlamentario, tiene un voto de no confianza, tiene flexibilidad, pero todo esto no llegamos a tomar conciencia. Yo creo que toda destitución de un presidente es traumática. Y a mí me preocupa eso más que si Pedro Castillo es corrupto o no. Porque por el otro lado, vuelvo a lo anterior, sospecho que, no me consta, pero sospecho que si hay tanta corrupción en Perú, que tantos presidentes están siendo procesados por corrupción, expresidentes, y tantos otros han terminado con una vacancia, una figura de la vacancia por incapacidad moral, que como bien sabemos es una figura jurídica de poca consistencia, por decirlo menos. Entonces me parece que, en lo personal, pero me parece que es importante que los demócratas de la región pongan el énfasis
en la necesidad de preservar la estabilidad institucional. Porque si entramos en ese túnel de que según quién está en el poder, si nos gusta o no nos gusta, terminamos antes o la seguimos más allá de lo que corresponde según las reglas del juego, bueno, entonces todos, aún los que somos muy demócratas, estaremos contribuyendo a la tremenda erosión de nuestro sistema democrático que estamos viviendo. Y con eso creo que termino y espero no haberme extendido demasiado en el tiempo. Gracias otra vez. Querido Carlos, gracias por esto y como viste, te hablé de tu tema favorito que es el parlamentarismo y que además, como bien sabes, comparto contigo. Por supuesto que el sistema parlamentario es muy superior en tantos sentidos, pero no lo tenemos y es más que improbable. Yo fui estudiante de dos grandes pro parlamento, de Al Stepan y de Juan Lins, y ellos proponían y abogaban por sistemas parlamentarios en América Latina. Con el tiempo me di cuenta que tenían razón, desafortunadamente no somos una región capaz de modificar esa regla de juego, además no existe capital político en ningún país suficiente como para ir en esa dirección, lo cual es desafortunado. Porque la crisis esta, como tantas otras crisis de presidentes que terminaron antes, en un sistema parlamentario habrían sido finalizadas sin trauma, como en el Reino Unido esta misma semana, por ejemplo. En Brittany, como dice The Economist, a raíz de las diferentes sucesiones de primer ministro en el país. Bueno, así que aquí dejo. Gracias, millón de gracias. Los escucho. Ok. Bueno, esa fue la opinión de Héctor Chamis y continuamos en el foro Perú en Crisis. A continuación, Ricardo Israel. Ricardo es máster y doctor PhD en ciencia política por la Essex University, abogado de la Universidad de Chile y Universidad de Barcelona. Fue ex candidato presidencial en Chile en las elecciones del 2013, profesor visitante en universidades de Estados Unidos, Inglaterra y Suecia. Bienvenido, Ricardo. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Saludo a Ricardo que no lo saludé antes. Encantado. Y me tomé la libertad para aprovechar bien el tiempo de traer por escrito. Perú en crisis. Puede variar a quién se atribuya mayor o menor responsabilidad, pero hay consenso en caracterizar a Perú como una sociedad que vive ya sea de crisis a crisis o en crisis política permanente desde hace algún tiempo, y a pesar que la economía ha resistido mejor de lo esperado, para muchos ha aumentado la pobreza y la inestabilidad. En la breve gestión que lleva Castillo ha cambiado a 72 ministros, superado 2 intentos de destitución y se ha iniciado varias investigaciones en relación a él y su familia, relacionadas 3 de ellas con controles de servicio público, con una hija que llegó a la cárcel, un sobrino prófugo, y la pregunta es cuál es el rol de la OEA. En lo personal me llama la atención porque con todo lo que he leído, con todo lo que he seguido, no veo ningún argumento que justifique la presencia de la OEA, y es además una mala decisión cuando la democracia pasa por una mala etapa de descrédito en una lucha por mentes y corazones, y se hace aún más incomprensible su presencia por todas las dificultades internas para aplicar la Carta Democrática Interamericana a dictaduras como la de Nicaragua o Venezuela. Considerando el tipo de acusaciones que se ha recibido por la presidencia de Perú, el hecho que se opera al interior de un sistema que todavía es democrático sin duda alguna, me permito expresar mi sorpresa por esta intervención de la OEA, ya que no se percibe ninguna de las condiciones que justificarían la aplicación de artículos como el 17 o el 18 de la Carta Democrática Interamericana.
¿Por qué? Porque la crisis tiene que ver con acciones provocadas por el propio gobierno y tienen que ver con acusaciones de corrupción y similares, y donde la injerencia de la OEA no puede resolver la disputa interna y, a mi juicio, tiene que ver más bien con una manipulación de la que ha sido objeto, lo cual no corresponde a un instrumento tan valioso como la Carta Democrática Interamericana. Recordemos que la Carta nació el día de los atentados a la Torre Gemelas y su historia ha sido acompañada de esperanzas y también de mucha frustración. Es un aporte y hay que protegerla en un doble sentido, al definir lo sustancial de una democracia en el artículo 3 y al ser un instrumento valioso de derecho internacional. Innovó al señalar, comillas, que los pueblos de América tienen derecho a la democracia, agregando la obligación de los gobiernos de promoverla y defenderla. La Carta dice, comillas, que la democracia es indispensable para la estabilidad, la paz y el desarrollo. Además de recoger los elementos esenciales, también establece sanciones. Que no se aplique es otro problema. Rechazarla porque no se aplica es tan absurdo como rechazar al derecho penal por la existencia de la delincuencia. Y si algo, insistimos, le quita legitimidad hoy a la democracia es la corrupción. Por todo lo anterior, es un elemento esencial para la defensa de la democracia y no corresponde que aparezca en un tema de conducción política interna, de acusaciones de corrupción, siendo un elemento negativo que se puede prestar para una falta en la narrativa o el relato. Creo que la OEA no debe participar y no debió hacerlo. No se ve que puede hacer, comillas, un grupo de alto nivel, cierro comillas, enviado por ella, y que no esté y no exista un grupo de similar nivel en Perú y conformado por peruanos. Se supone que ello es para preservar o defender la democracia, pero simplemente no se entiende por qué sería necesario, comillas, hacer gestiones para promover el diálogo y el fortalecimiento del sistema democrático peruano. Si se anuncia que una fiscalía persigue investigar hechos de corrupción y el Perú cuenta no solo con justicia independiente, sino una justicia que ha enjuiciado bien o mal, pero lo ha hecho uno tras otro a varios presidentes, que ha condenado a expresidentes en fallos validados en cortes de otros países y en cortes internacionales. Simplemente no se entiende la presencia de la OEA, aunque sea invocando artículos como los 17 y 18 de la Carta, ya que estos tienen que ver con el título 4, que habla del fortalecimiento y preservación de la institucionalidad democrática, y simplemente no se entiende por qué desde el extranjero puedan hacerlo mejor que lo puede hacer y lo ha hecho probadamente Perú. Simplemente creo que no corresponde sembrar un manto de dudas sobre lo que se está haciendo en Perú, ya que esa ha sido la interpretación interesada de quienes no son precisamente amigos ni del Perú ni de la democracia. Tampoco corresponde avalar versiones actualizadas de Pedrito el Lobo, como se ha hecho supuestamente en defensa de la actuación de los políticos cuestionados. En definitiva, y aquí me acerco a la conclusión, no corresponde el envío de un grupo de alto nivel al Perú con expertos de los Estados miembros, comillas, con el fin de hacer un análisis de la situación, como si eso fuera el sentido y el propósito de un organismo internacionales. Y vuelvo a colocar en comillas situación. Es una situación que por lo demás tiene su origen en una presentación nada menos que al Congreso de una denuncia constitucional en contra del actual presidente por parte de la fiscal de la Nación. Ese es el origen, no hay otro, y no le corresponde a ningún organismo internacional cuestionar la aplicación y el funcionamiento del mismo sistema. Que sea malo, como probadamente ha quedado expuesto con los cambios constitucionales que en otras medidas suprimieron al Senado y que no han cumplido con ninguna de las expectativas. Y todo lo contrario, se ha incrementado la corrupción y el desprestigio, no de una, sino de todas las alternativas políticas. Es una decisión para los peruanos y no para un organismo internacional.
Y es aún más incomprensible, y con esto termino, que esta decisión se haya tomado inmediatamente después que la propia OEA haya desarrollado a principios de octubre su último periodo de sesiones en Lima. Por lo que es inevitable concluir que al ser una acción dentro de la legalidad, lo que acabamos de comentar no es solo una mala decisión, sino, lo más lamentable, un retroceso en la aplicación de la Carta Democrática para toda la región. Muchas gracias. A continuación nos acompaña Lourdes Flores Nano, nos acompaña vía Zoom. Lourdes Flores es una política peruana, ha sido congresista del Perú y candidata a la presidencia del Perú. Bienvenida, Lourdes. Muchas gracias, muy buenas tardes. Por supuesto, una vez más, gracias, Carlos, nuestro buen amigo Carlos Sánchez, por esta invitación y muy honrada de estar en este panel. Creo que el tema ha sido planteado por los dos expositores con puntos de vista iniciales, con puntos de vista distintos. Yo me auno al del reciente expositor. Correspondía, conforme a la Carta Democrática, que la OEA decidiera en la sesión reciente de su Consejo Permanente enviar una misión al Perú y sobre todo abrir las alternativas de solución que la Carta Democrática da. En nuestro concepto, no. No se está viviendo en el Perú nada que pueda considerarse una situación violatoria del orden constitucional ni atentatoria contra la democracia. En consecuencia, bien pueden haber otros mecanismos de diálogo interamericano y de entendimientos, pero el uso del instrumento de la Carta Interamericana a nosotros nos parece que no era para nada aplicable en este caso. Como bien se ha dicho, el gobierno, luego de recibir, o el presidente de la República, pero el gobierno en general, luego de recibir la denuncia de la señora fiscal de la Nación, la denuncia formulada ante el Congreso, después de haber vencido una primera etapa que en el Perú se denomina investigación preliminar, y solicitar que el Congreso habilitara, buscando los mecanismos constitucionales, por supuesto, pasar a la siguiente etapa, el gobierno, a través de su representante en la OEA, el embajador que representa al Perú en la misión permanente ante la OEA, pide la aplicación de la Carta Democrática. Por las razones que he indicado hace un instante, no resulta aplicable. Pero lo hace con la siguiente narrativa, esta frase, o este término tan usado en los tiempos presentes. Esta es una novela, esto es un hecho de 3 actos. El primer acto fue el no reconocimiento de las elecciones y el clamor que algunos tuvimos de exigir que se realizaran las indagaciones respectivas porque considerábamos que había habido un fraude. Esto también se hizo por un cauce legal, no tuvimos eco, pero se hizo por la vía legal. En segundo lugar, los pedidos de vacancia que en el Parlamento se formularon, que también se hicieron por el cauce legal, aunque no prosperaran. De modo que en ambos casos hay actos absolutamente constitucionales, pero el gobierno los plantea así. Primer acto, la demanda de fraude. Segundo, los pedidos de vacancia. Y tercer acto, la acusación de la señora fiscal. Es más, coloca a la fiscal como un instrumento de la oposición democrática. Y eso no es así. Es muy importante que un foro internacional como el que nos ocupa quede absolutamente claro que, al margen de la exposición que los políticos hayamos tenido, que puedes tener aquiescencias o críticas, que insisto han sido constitucionales y pacíficas, este tercer hecho no se vincule para nada, porque no lo está, a los actos políticos previos. Este es el ejercicio de la función de la fiscal de la Nación con ocasión de investigaciones en las que la oposición, el Parlamento, los políticos de oposición no hemos tenido absolutamente nada que ver. Se juzgan conductas del presidente de la República y de su entorno más cercano, y esto se realiza en el marco de una absoluta independencia de poderes y con la prolijidad que corresponde a una funcionaria que está actuando genuinamente con una vocación absolutamente jurídica e independiente de todo sesgo político. Debo señalar, por tanto, que sobre ese tema y sobre las controversias jurídicas que él demanda, definir si es aplicable el artículo 117 de la Constitución, si hay la posibilidad de una suspensión, si cabe una acusación y otras variables por las que no quiero aburrirlos, será el Parlamento Nacional el que deba tomar una decisión, y nuevamente estaremos en un cauce estrictamente constitucional. Incluso el Parlamento ha querido que el Tribunal Constitucional defina la aplicación del artículo limitativo sobre las posibilidades de juzgar a un presidente, y el tribunal ha dicho: no, señor, corresponde al Parlamento Nacional. Muy bien. Insisto entonces también ante el foro que nos ocupa, no se está vulnerando un solo principio constitucional. Se está siguiendo el cauce constitucional y será el Parlamento, con sus votos y luego el debate pertinente, el que deberá tomar una decisión.
Terminaré señalando que se pretende o se ha decidido el envío de una misión al Perú. Hay antecedentes importantes a los que me quiero referir para marcar la diferencia y hacer la pregunta final de esta breve intervención. En efecto, cuando el señor Fujimori en el año 92 dio el autogolpe del 5 de abril, yo era parlamentaria en ese momento y una tenaz opositora, como lo estoy siendo ahora, se activaron los mecanismos de la OEA. En ese momento no había Carta Democrática, estaba el funcionamiento de la famosa resolución 1080. Fue gracias a una misión de la OEA, fue gracias antes a una reunión en las Bahamas y luego una intervención de la OEA que se dio la salida del Congreso Constituyente Democrático. Se forzó a quien había roto el orden constitucional a ir hacia el camino de una asamblea constituyente y así salimos de esa crisis. Pasó lo mismo cuando cayó Fujimori y se produjo entonces la necesidad de un diálogo que permitiera encontrar salidas y las hubo. Una larga mesa de diálogo bastante eficiente y bastante bien convocante, presidida que tuvo como representante el señor Axworthy, representante canadiense que vino al Perú y que pasó varios meses, facilitó el diálogo y la salida con la que finalmente se produjeron unas elecciones, primero un cambio en el Parlamento, luego unas elecciones y un camino de retorno a la constitucionalidad. En ambos casos, entonces, destaco que la OEA fue un instrumento valioso para el camino de retorno de la constitucionalidad después de dos claras situaciones, una ruptura del orden con el autogolpe, otra renuncia presidencial y una situación de vacío de poder. La pregunta, y esta segunda, además teñida de una serie de actos de corrupción descubiertos, como el famoso Vladivideo, la entrega de dinero a un congresista. La pregunta entonces ahora, ¿cuál es la salida? ¿Qué va a hacer la OEA? ¿Para qué viene la OEA? Ya hemos dicho que creemos que viene mal, que no le correspondía venir, pero si viene, aspiramos a que venga con ojos de ver y con oídos de oír. Es decir, que venga a escuchar al Parlamento Nacional, a la Fiscal de la Nación, a los actores, a la prensa, que está sufriendo también sus propios avatares, a los actores que puedan brindarle la información necesaria para que su juicio de valor sobre la situación, creo que claramente le permitirá demostrar lo que señalaba hace un instante. No estamos ante una secuencia sucesiva de actos antidemocráticos. Estamos ante, en el caso concreto de lo que nos ocupa, estamos ante el ejercicio de una función fiscalizadora de una fiscal de la nación que tendrá los controles que son propios del sistema democrático. De modo que estamos ante el ejercicio de la democracia y el funcionamiento de sus instituciones. Esperemos que si vienen con ojos de ver y con oídos de oír, así lo entiendan. Lo que sería penosísimo es que vinieran con una carta ya marcada, con un resultado, una resolución ya casi hecha, o sea, con las conclusiones de la visita in loco antes de realizarse. Esperemos que eso no ocurra. Veo muy difícil, y con eso termino, que esta misión pueda conducir a una actuación de la edad similar a las que he destacado de abril del 92 o de finales o del año 2000. Claro que sería útil que pudiera haber en América Latina una conciencia de la necesidad de encontrar una salida, aunque yo creo que es una tarea de los peruanos, pero dificulto que la misión ante la que nos encontremos sea una que pueda allanar el camino de una solución política, jurídica y constitucional. Esa está en nuestras manos y me parece que quienes están hoy día, por supuesto, en la primera línea parlamentaria, política y quienes podemos acompañar ese proceso, no romperemos lo que hemos hecho desde el día que dijimos que no estábamos de acuerdo con el resultado electoral. Seguiremos actuando siempre en el campo constitucional y pacífico, porque eso es lo que nos da fuerza y eso es lo que le da consistencia a la demanda que desde la oposición se formula. En resumen, señores, la OEA ha equivocado el camino. La Carta Democrática no es aplicable en este caso y si ha de venir, esperemos que por lo menos venga, insisto, con ojos de ver y con oídos de oír. Sería penoso ver una delegación que viene simplemente a bendecir o a defender a quien sienten el débil atacado por una oposición intransigente. Esta no es la realidad del Perú y aunque se han señalado los problemas políticos que vivimos, me parece que hay un tema de mucho más hondura que debería ser analizado. Gracias. Okay, muchas gracias, Lourdes Flores. Estamos en el foro Perú en Crisis, aquí en el Inter-American Institute for Democracy. A continuación tenemos la presencia de José Luis Gil Becerra. José Luis es oficial de la Policía Nacional en retiro, experto con la lucha contra el terrorismo, es analista de organizaciones terroristas nacional y extranjero. Ha sido director general de inteligencia del Ministerio del Interior del Perú
y es un activista político por las libertades. Bienvenido, José Luis Gil. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Buenas tardes a don Carlos por la invitación y a todos los participantes. Bien, lo que tengo que decir hoy día es que en el Perú enfrentamos a un monstruo de dos cabezas. Una cabeza que viene del pasado, que es la vinculación de lo que hoy está pasando, de quienes están en el gobierno, la vinculación con el terrorismo, y la otra cabeza de este monstruo es la vinculación, lamentablemente, con la corrupción también. Y viene del pasado porque nuestra investigación a través de todos estos años, de quiénes son los actores, de dónde vienen, cuáles son sus proyectos y cuáles son sus intenciones, nos dan absoluta confianza, absoluta convicción de que quienes hoy quieren cambiar el sistema usando a la democracia como un vehículo para implantar el sistema socialista provienen además del pasado. Abimael Guzmán construyó una organización criminal llamada Sendero Luminoso y Víctor Polay Campos creó otra llamada Movimiento Revolucionario Tupac Amaru. Socialistas uno, comunistas los otros. Y en la década del 80, los dos iniciaron procesos de violencia criminal terrorista que terminó asesinando más de 60.000, 70.000 personas en el país y la pérdida de más de 35.000 millones de dólares. Estas personas que fueron encarceladas y vencidas en la década de los 80 en el Perú, vencidas en el campo militar, se han reeditado durante estos últimos 30 años, han ido a la cárcel, han salido de las cárceles, se han reorganizado y hoy tenemos una confluencia perversa de estas izquierdas radicales vestidas, disfrazadas de políticos y disfrazadas de demócratas que quieren imponernos un sistema y lamentablemente quieren, como decimos en el Perú de manera criolla, cocinarnos a fuego lento. Ellos han sido descubiertos, ellos han sido puestos de conocimiento de la ciudadanía de estas intenciones, de estas actividades soterradas que vienen cumpliendo en el Perú. Y nosotros, por supuesto, también hemos demostrado con evidencia de quiénes son estas personas que quieren cambiar el sistema peruano por un sistema socialista y hacia eso nos encaminan. Entonces, teniendo conocimiento de este fenómeno que hoy nos arredra, ¿no es cierto? Vemos cómo este gobierno, el gobierno de Pedro Castillo, claramente vinculado al senderismo y claramente vinculado al emergentismo a través de Guillermo Bermejo y de sus adláteres, han detectado que la ciudadanía, que el país está ahora en lucha contra un sistema que además de ser filoterrorista, es totalmente corrupto. Y fíjense, la propia sociedad peruana ha creado un muro de contención conformado por 4 pilares fundamentales. Uno, que es los congresistas patriotas que hoy luchan en el Congreso, un pequeño grupo de congresistas patriotas que son, realmente le han puesto la mano a este grupo filoterrorista, evitando de que se nos lleve a una nueva constitución, poniendo candados y luchando hoy por vacar al presidente o usar las formas constitucionales para poderlo sacar del poder. Un segundo grupo, una segunda columna vertebral que tienen hoy los ciudadanos son los medios de comunicación patriotas y las redes sociales que vienen cumpliendo un papel importantísimo en la lucha contra este fenómeno. Un tercer elemento son los ciudadanos que han venido marchando durante toda esta época para mostrar su hastío contra este sistema. Y la cuarta columna, el cuarto pilar por el cual se sostiene hoy esta débil democracia es el Ministerio Público y la Policía Nacional a través de un equipo especial que nos ha traído en los últimos meses una denuncia constitucional por organización criminal con más de 160 puntos de prueba. ¿Qué estamos haciendo ahora?
Los ciudadanos ya están hastiados, ya están cansados y lo que estamos haciendo ahora es organizarnos. El día 5 de noviembre, a las 2 de la tarde, en el centro de Lima, frente al Palacio de Justicia, nos vamos a reunir cientos de miles de ciudadanos sin banderas políticas, sin banderas ideológicas, que sabemos que este fenómeno nos quiere arrebatar el futuro de nuestros jóvenes. Por eso es que este elemento fundamental, esta viga fundamental que son los ciudadanos, se va a convertir tal vez en el elemento gatillador para que por los cauces constitucionales finalmente el Congreso termine de completar los votos, el Ministerio Público y la Policía Nacional termine por ayudar a encarcelar a esta gavilla de delincuentes que se ha hecho del poder. El Perú está bajo ataque de una conspiración internacional social comunista y tiene además en su interior una confluencia de izquierdas radicales que vamos a combatir. Finalmente, como hemos dicho en reiterados foros, si en el Perú alguien lucha contra el comunismo y el socialismo, lo hace además por Latinoamérica y lo hace además por Iberoamérica. Muchas gracias. Continuamos con el foro Perú en Crisis. A continuación, invitamos a la palabra a Alan Rivera. Alan tiene estudios en economía, en economía y políticas públicas en la Universidad de Oxford. Es fundador de una empresa médica, autor de varios libros, entre ese libro Ilegales. Es periodista por más de 26 años y consultor empresarial para temas de política internacional. Bienvenido, Alan. Gracias. Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación al Inter-American Institute for Democracy. En primer lugar, voy a medir mi tiempo aquí para no pasarme del tiempo reglamentario, y quiero simplemente discrepar con el keynote speaker, quien hizo dos referencias que a mí me corresponden precisar y corregir porque pertenezco al partido al cual él hizo mención, ¿no? Mencionó primero, en primer lugar, al presidente Alan García, quien se suicidó no porque era culpable o lo iban a meter preso, se suicidó porque estaban utilizando el Ministerio Público como un instrumento de manipulación política y de venganza política, para no ser víctima de una persecución política que lo iba a meter a la cárcel sin que hubieran pruebas concretas de culpabilidad. A mí no me corresponde defenderlo, para eso tenía sus abogados y son muy buenos, y la historia finalmente juzgará ese episodio. La segunda cosa que quiero corregirle al señor Chamis es que el APRA, que fue partido de gobierno, no murió con Alan García. El partido aprista está muy vivo, está tan vivo que se está volviendo a reinscribir en el sistema electoral peruano después de que los que detentan el poder crearon un sistema para eliminar a los partidos políticos fuertes como el APRA de la presencia política nacional. Y eso es parte de la crisis que se vive en el Perú. La crisis política que se vive en el Perú comienza en los años 90, cuando el régimen de Fujimori y Montesinos comienzan a demoler el sistema democrático de partidos políticos, por supuesto ayudados también por los propios errores de los partidos políticos que no se renovaron a tiempo, que no presentaron nuevos rostros y nuevas perspectivas de la percepción de la realidad del país. En el caso del Perú eso comenzó en los 90, nosotros estamos trabajando dentro del partido aprista para dar las nuevas ideas y qué cosa es el aprismo, por ejemplo, en el siglo XXI, como percibimos nosotros un movimiento que nació hace 100 años. Entonces eso con respecto a la presentación del señor Héctor Chamis, que estuvo muy bien, pero se equivocó en eso, ¿no? Y discrepo por eso democráticamente. Yo creo que no es que el sistema democrático es corrupto. Yo creo que la gente
que participa dentro del sistema democrático y que detenta el poder, en los últimos años ha demostrado una gran dosis de corrupción. Y es la gente la corrupta, no son los sistemas. Los sistemas se pueden ir corrigiendo y autodefendiendo y autoprotegiendo de los excesos que cometen los que lo manejan. Entonces, eso, ¿para decir qué? Para decir que la presencia, yo concuerdo perfectamente con el amigo chileno que ha hecho una perfecta y transparente diagnosis de por qué la OEA no debería estar poniendo los pies en el Perú. Y además eso es la comprobación de que sí, mecanismos como la OEA están en un proceso de corrupción porque la gente que los ha tomado los utiliza como una arma política. Y en este caso la OEA está demostrando que está yendo como un salvavidas del gobierno de Pedro Castillo para tratar de poner las cosas como si fuera un impasse entre la oposición política y el gobierno, cuando lo que no está viendo la OEA de que lo que está ocurriendo en el Perú es un gobierno altamente corrupto, que es corrupto desde su entrada al poder, desde la forma como llegó al poder. Y ha demostrado con pruebas, porque la prensa lo ha demostrado, que hay muchos casos de corrupción. Y ahora la fiscal de la Nación, que es una mujer proba, que se ha demostrado que ha hecho una investigación realmente transparente, ha hecho una acusación ante el Congreso de por qué hay que investigar, por qué le tiene el Congreso que dar la luz verde para que investigue abiertamente al presidente por casos de corrupción. El impasse es el artículo 117 de la Constitución, que habla de casos de traición a la patria y otras situaciones en las cuales no se puede por corrupción directamente acusar al presidente, pero para eso está el sistema democrático. La Constitución también permite que 87 votos logren vacar al presidente. Pero dentro del sistema democrático también hay otros elementos que no se están tomando en cuenta todavía, que es la presencia de la gente en las calles. Y eso es lo que yo vine a decir aquí, a este foro. Más allá de lo que ya se ha dicho con pertinencia respecto a la OEA, lo ha dicho Lourdes Flores y lo ha dicho también el expositor Israel, que lo que ocurre en el Perú es que hay un impasse de que dentro del propio sistema democrático no se puede vacar a un presidente probadamente corrupto. La fiscal de la Nación está poniendo pruebas, hay pruebas suficientes, lo ha dicho, para que este señor sea juzgado, me refiero a Pedro Castillo, y sin embargo todo eso no va a lograr juntar los 87 votos que se necesitan según la Constitución para vacarlo. Por lo tanto, lo que creo que debemos hacer los peruanos es que debemos convocar a un mecanismo democrático absolutamente, que es la protesta popular. Es el rebelarse frente a quienes manejan el sistema utilizando sus propios mecanismos para corromperlo. O sea, no es que el sistema es corrupto, es que las personas que toman el poder utilizan los mecanismos de la democracia y lo corrompen el sistema, pero porque ellos actúan de manera corrupta. Y entonces lo que tenemos que hacer en el Perú es un paro nacional indefinido, con el cual vamos a asfixiar al gobierno de Pedro Castillo y lo vamos a obligar a dimitir. Esa es la forma como vamos a lograr sacar a este régimen corrupto, aliado a Sendero Luminoso y aliado también al narcotráfico, del poder, porque ellos están destruyendo el Perú. Y esto es un proceso que no ha comenzado recién. Este es un proceso que comienza desde Ollanta Humala, cuando entra esta falsa izquierda. El propio Lenin los llamaba la izquierda infantil, ¿no? Nosotros les llamamos de varias formas, pero hay dos facciones en esa izquierda infantil del Perú, que son los que llamamos los caviares, que acá en Estados Unidos le llaman los radical chic, que les encanta predicar cómo vivir en la pobreza, con la igualdad y todo eso, pero les gusta vivir como grandes burgueses, ¿no? Y por otro lado está esa izquierda aliada al narcotráfico y a Sendero Luminoso, que es la que está en Palacio de Gobierno, compartiendo el manejo del poder con esa izquierda caviar que nosotros criticamos. Desde Ollanta Humala,
ellos han venido destruyendo la economía del Perú, porque solo lo único que se puede ver en la economía del Perú, pese a todos los esfuerzos por mantener la estabilidad, que la economía peruana ha venido cayendo, cayendo y cayendo. Y gracias al manejo del Banco Central de Reserva, que se maneja de forma independiente, no hemos caído más, pero el día de hoy ya el dólar llegó a 4 soles. Y la fuga de capitales en el Perú ha llegado a 26.000 millones de dólares desde que llegó Pedro Castillo al poder. Por lo tanto, la economía peruana está siendo altamente afectada y altamente asfixiada en su productividad. Y lo digo también como empresario, porque yo he ido a invertir dinero en Perú. Pero es tan difícil hacer empresa en Perú con una inestabilidad política que afecta directamente a la economía, que esa es la situación que vivimos. Por lo tanto, la presencia de la OEA es absolutamente política. Están yendo a ver cómo lanzan un salvavidas al gobierno de Pedro Castillo. No están teniendo en cuenta que las acusaciones que hay contra ese gobierno es de corrupción, de robo. No están tomando en cuenta que ese gobierno es aliado de Sendero Luminoso, que ese gobierno es aliado del narcotráfico en el Braem y también del narcotráfico productor de látex de amapola en Cajamarca, principalmente en la ciudad de donde es el presidente, en Chota, que es el centro de distribución del látex de amapola, y el Perú se convirtió en el primer productor de látex de amapola en América Latina. Esos factores no los está tomando en cuenta esa comisión de la OEA que está yendo al Perú a salvarle la vida, a tratar de salvar la vida política de Pedro Castillo. Por lo tanto, los peruanos lo que tenemos que hacer es tomar la iniciativa, salir a las calles, pero no solamente a marchar, sino parar la economía del país, hacer un paro nacional indefinido que asfixie a este gobierno y que le demuestre que no es solamente el 70% de peruanos, sino el 80% de los peruanos que queremos que ese gobierno se vaya por corrupto, que se vaya por inepto, que se vaya por aliado de Sendero Luminoso y que se vaya por aliado del narcotráfico, y que organismos como la OEA vuelvan a ser de la naturaleza a la que fueron creados para ser, que es ayudar al fortalecimiento de la democracia y no boicotearla apoyando a gobiernos corruptos como el de Pedro Castillo. Muchas gracias. Bueno, continuamos en el foro Perú en Crisis. A continuación, la abogada María Cecilia Villegas. María Cecilia es abogada y especialista en políticas públicas. Además es CEO de Capitalismo Consciente. Bienvenida, María Cecilia. Muchas gracias y muchas gracias. Quiero agradecerles por la invitación a este foro tan importante. Yo quisiera hablar un poco de instituciones. Estamos frente a una secuencia de actos antidemocráticos. Estamos en el Perú realmente frente a un intento de golpe de Estado. Y yo me atrevería a decir que no es el caso. Estamos frente a hechos gravísimos de corrupción, pero sobre todo de destrucción de la institucionalidad del Estado. ¿Debería haberse activado la Carta Interamericana? Desde mi punto de vista, no. Y esto no es más que el resultado de una buena gestión política dentro de la OEA. Lamentablemente, y reconociendo el enorme valor que tiene el sistema interamericano para la defensa de la democracia, lamentablemente este ha sido capturado y no ha sido utilizado cuando ha debido de ser utilizado. Los ejemplos sobran: Venezuela, Cuba, Bolivia, etc. Y sin embargo está siendo utilizado, se está intentando utilizarlo hoy cuando lo que enfrentamos son gravísimos hechos de corrupción. La crisis nace con Pedro Castillo porque lo cierto es que en el Perú estamos frente a una muy grave crisis política. ¿Nace con Pedro Castillo? Claramente no nace con Pedro Castillo, pero tampoco nace en 1990, porque eso implicaría sostener que en los años 80 no hubo una crisis de representación ni una crisis política, y es en la década perdida de los 80, precisamente cuando nacen dos de los grupos terroristas más sanguinarios de América Latina, Sendero Luminoso y el MRTA.
Creo que discrepo también cuando se dice que no son las instituciones las que incentivan o generan la corrupción. Creo, como bien dice Daron Acemoglu y Jim Morrison, que uno de los problemas que tenemos en Iberoamérica es que nuestras instituciones no son sólidas y no están bien armadas, no son las instituciones adecuadas. De hecho, las instituciones en Latinoamérica son excluyentes y son cerradas, y por ello no existe un verdadero acceso a instituciones económicas y políticas. Lo que vivimos en el Perú es una gravísima crisis de representación política real. No hay una representación política real. Y para salir de la crisis necesitamos reformas políticas serias. Hoy en día los ciudadanos estamos maniatados por los partidos políticos. Los partidos políticos son los que presentan una lista de candidatos y difícilmente los ciudadanos hoy se sienten representados por esos candidatos. Esta desafección de los ciudadanos con la política ha hecho que cada vez se alejen más y, como decía Platón, se le ha dejado el espacio a los peores políticos. Creo que es importante comenzar el diálogo sobre cuál es la verdad y cuál es la real crisis que enfrentamos. Hay un segmento importantísimo de ciudadanos que no está representado y que no vive necesariamente en los distritos más ricos de la ciudad de Lima. Esos son los ciudadanos a los que nosotros no volteamos a mirar, son los invisibles. Y esos son los ciudadanos que llevaron al poder a Pedro Castillo, creyendo que alguien que era un campesino, un profesor rural como ellos, podría entenderlos. Entendiendo que tenemos una crisis institucional seria y que necesitamos pasar reformas políticas, creo que también es súper importante entender que lo que sostiene las instituciones sólidas no son los personalismos. Yo no creo que debamos defender a la fiscal de la nación o atacar a un personaje determinado. Creo que tenemos que defender instituciones. Y la única forma de lograr sacar a Latinoamérica de la crisis en la que se encuentra es construir instituciones sólidas, impersonales, abiertas, donde los ciudadanos se sientan realmente representados. Sin una verdadera reforma política no vamos a lograr cambiar nuestros países. Creo además que si bien la OEA, la Carta Interamericana, no se debería haber activado, una vez que la OEA esté en Lima, como decía Lourdes Flores, espero que vayan con ojos de ver y con oídos de escuchar. Lourdes puso dos ejemplos, el autogolpe del 92 que llevó al Congreso Constituyente Democrático de 1993, sostenido en la OEA, y luego cuando se crean las mesas de diálogo, cuando Fujimori adelanta elecciones, acorta el periodo presidencial, esto es meses antes de renunciar, y esa mesa de diálogo duró varios meses. Creo que la OEA podría generar un espacio de debate, un espacio de verdadero diálogo, porque lo que necesitamos es salir de la crisis en la que estamos. Y para salir de la crisis en la que estamos necesitamos pasar reformas políticas y adelantar elecciones generales, porque tal como está el país es insostenible. Muchísimas gracias. Muchas gracias, María Cecilia. A continuación, José Carlos Paredes. José Carlos es periodista de investigación de Perú, ganador del premio a la excelencia periodística de la Fundación García Márquez para un nuevo periodismo en el año 2006. También es autor, entre otros libros, de El perfil del lagarto, el libro de no ficción más vendido en el Perú en el año 2021. También es columnista de la revista Caretas y director del programa Contracorriente de la cadena Willax TV. Bienvenido, José Carlos. Buenas noches, gracias al Instituto por la invitación, especialmente a Carlos Sánchez Berzaín. Yo quiero decir que para los peruanos nos sorprendió que el presidente Pedro Castillo invoque la Carta Democrática Interamericana, especialmente sus artículos 17 y 18, diciéndole a la comunidad internacional que acá se está urdiendo una nueva modalidad de golpe de Estado
en un complot entre la oposición política en el Congreso de la República, la Fiscalía de la Nación y la prensa independiente. Los periodistas nos hemos puesto a revisar la Carta Democrática Interamericana, firmada precisamente aquí en Lima en el 2001, y hemos revisado todos sus artículos, los 28, pero especialmente nos llama la atención el artículo cuarto de este instrumento. Me permito leer solo la primera parte. Son componentes fundamentales del ejercicio de la democracia, la transparencia de las actividades gubernamentales, la probidad, la responsabilidad de los gobiernos en la gestión pública, el respeto por los derechos sociales y la libertad de expresión y de prensa. Y si se hubieran tomado un poquito de tiempo para ver la verdadera situación en el Perú, hubieran llegado a la conclusión que el principal violador de esta Carta Democrática Interamericana hoy en el Perú es precisamente el presidente Pedro Castillo. Y, por ejemplo, en tema de transparencia, el presidente, desde el día que juramentó al cargo, el 28 de julio del 2021, se fue a una casa particular de uno de sus mecenas de campaña en segunda vuelta, de un señor que luego ha resultado ser un gran traficante de influencias y hoy está prófugo de la justicia, para armar un despacho presidencial paralelo, ilegal, que después las investigaciones han descubierto que ahí se traficaron contratos de obra pública millonarios, también se vendieron puestos públicos. Se vendió el puesto público de presidente de Petróleos del Perú, la principal empresa pública, que hoy está siendo rescatada con 4.000 millones de soles porque está en el colapso económico y su nivel crediticio ha sido rebajado y por eso que no puede cumplir con sus principales responsabilidades. ¿Qué más ha hecho el presidente de la República? Y quiero hablar como presidente de la Comisión de Libertad de Expresión del Colegio de Periodistas de Lima, en cuanto a respetar la libertad de prensa. Se ha clausurado la oficina para los periodistas, la sala de prensa en Palacio de Gobierno. El presidente nunca da ruedas de prensa. No es transparente para informar a los ciudadanos a través de los medios de comunicación y de las preguntas de los periodistas las acciones de su gobierno. Hay 13 periodistas, entre los que me incluyo, que hemos sido denunciados penalmente por funcionarios del gobierno o allegados a ellos por cometer el delito de publicar situaciones de su actividad pública en el manejo del dinero de todos. Después de mucho tiempo tenemos un periodista en el exilio que tiene que sacar su programa de televisión todas las noches desde la Ciudad de México porque se siente acosado, se siente amenazado, tiene 8 procesos penales en su contra también interpuestos por exministros y gente allegada al gobierno. Hay 2 proyectos de ley que ha presentado el oficialismo, uno firmado por el propio presidente del Consejo de Ministros, que quiere criminalizar el ejercicio del periodismo de investigación, es decir, sancionar con pena efectiva de cárcel a aquellos periodistas que osen publicar información reservada de investigaciones del Ministerio Público. Claro, las investigaciones que hoy comprometen al propio presidente de la República son 6 investigaciones en la Fiscalía de la Nación que lo alcanzan directamente a él. Hay otro proyecto de ley que eleva las sanciones penales de los llamados delitos contra el honor, es decir, los que podrían cometer los periodistas, a penas que van encima de 5 y 6 años para que sea cárcel efectiva. Es decir, cuando el presidente sale a sus actividades públicas, pone un cordón policial con vallas metálicas para impedir que los periodistas le hagan preguntas porque él no responde a ninguna pregunta, no le responde a los periodistas, tampoco le responde al Ministerio Público cuando lo cita la fiscal de la Nación, prefiere callar. Es decir, estamos ante un gobierno de absoluta opacidad, estamos ante un gobierno profundamente inepto y obscenamente corrupto. Discrepo también con Héctor Chamiz cuando dice Castillo es más de lo mismo. No es más de lo mismo, a pesar de que hemos tenido presidentes corruptos y los 6 o 7 últimos presidentes precisamente
están investigados, procesados o encarcelados por corrupción. Pero nunca, como con el presidente Castillo, se había repartido de una manera absolutamente escandalosa el presupuesto público como si fuese un botín, antes incluso de ceñirse la banda presidencial. La denuncia constitucional de la fiscal de la Nación contiene 190 elementos de convicción. Es fruto de la delación de 6 colaboradores eficaces o delatores premiados, varios de ellos del entorno más cercano del presidente de la República, como su secretario personal, por ejemplo, el señor Bruno Pacheco. Hay 2 testigos protegidos y 29 testimonios, incluso de sus exministros que han denunciado gabinetes en la sombra, negociados, pagos en efectivo. Hay gente que está declarando y está entregando pruebas de que se le ha pagado directamente al presidente de la República para negociar las obras públicas, para vender puestos públicos. Eso en el Perú no había pasado a pesar de haber tenido gobiernos también corruptos. Simplemente quiero terminar diciendo que ya que vendrá una misión o comisión de la OEA a Lima, creo que lo mejor que pueden hacer, además de escuchar a todos los actores, es ayudarnos a una transición política, porque este gobierno es absolutamente insostenible. No podemos estar 45 meses más, que eso es lo que falta para el término del mandato del presidente Pedro Castillo, en esta situación absolutamente calamitosa. Ya los anteriores expositores nos han dado cifras de cómo la inversión privada ha huido del Perú, cómo la economía está siendo afectada con $1 a 4 soles hoy. Nuestra economía, que había crecido sistemáticamente en los últimos 3 o 4 lustros, hoy se ve absolutamente afectada. Creo que la OEA podría lograr un pacto político para adelantar elecciones y que los peruanos, con reformas políticas básicas, porque sí es verdad que nuestro sistema político y nuestro sistema electoral necesita de reformas profundas, sobre todo para que los partidos políticos, que son las instituciones que intermedian entre los ciudadanos y el poder, puedan fortalecerse, revivir y podamos los peruanos salir de esta situación muy grave y que creo que es una amenaza para el corto y mediano plazo en el país. Solamente quiero pedir además al señor Pedro Vaca, que es el relator especial para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que estuvo de visita de trabajo en mayo último aquí en Lima y en Ayacucho, que de una vez publique su informe completo que nos había prometido para los próximos meses, porque creo que ese instrumento, en el caso específico del respeto a la libertad de prensa y de expresión, va a ser útil para la misión que venga en los próximos días de la OEA. Muchas gracias. Muchas gracias, José Carlos. Bueno, a continuación, antes de las conclusiones del doctor Berzaín, vamos a hacer la palabra a Héctor Chamis, porque nos ha pedido hacer algunos comentarios respecto al foro. Por favor, Héctor. Muchas gracias. No quiero hacerlo largo. Y pido disculpas también porque la mayoría de este grupo son peruanos y bueno, y yo no, y entonces esas cosas son delicadas. Y trataré de decir lo que quiero decir de manera amable, pongámoslo así. Primero que nada, hay un tema que tiene que ver con el procedimiento de los artículos 17 y 18. 17 y 18 funciona bajo todo gobierno de un Estado miembro, está habilitado a invocar artículos 17 y 18 y pedir ayuda. Y esto es lo que ha sucedido, ¿no? El Consejo Permanente se reunió, los Estados miembros votaron por aclamación de manera unánime aceptar eso y han formado o están formando en este momento una comisión que además no tiene nada que ver con la OEA, tiene que ver en el sentido del paraguas institucional. Y los miembros serán representantes de 1, 2, 3, 5, 10 gobiernos, Estados miembros de la OEA. Y la verdad que voy a ser un poco rudo, si se quiere, porque
el proceso político peruano está metido en una dinámica de canibalismo político. Eso es lo que escucho. ¿Cuál es el último presidente? ¿Cuál es la última elección peruana que fue reconocida por la oposición? No la recuerdo. ¿Cuál es la última elección que no fue acusada de fraude? Bueno, no la recuerdo honestamente. ¿Cuál fue el último presidente que terminó su mandato? ¿Cuál fue el último presidente que no tuvo una acusación por corrupción? Entonces, bueno, aquí es cierto que Perú necesita reformas políticas porque hay una constante. La constante es que cuando el Ejecutivo no tiene apoyo parlamentario suficiente, le sigue un pedido de vacancia, una acusación, una intervención judicial, y este ha sido el patrón de los últimos no sé cuántos presidentes. Entonces, bueno, es verdad que necesita reformas políticas, y ojalá, tal vez es cierto, dos expositores dijeron que el diálogo de la OEA podría provocar un diálogo que tenga que ver con una reforma política. Enhorabuena, ojalá termine en eso, ojalá esto comience y que termine en estos Estados miembros. De vuelta, no es la OEA, son los Estados, es una representación del Consejo Permanente, Estados miembros de la OEA, que asistan a Perú, que ayuden a un diálogo político que se traduzca en reformas políticas que permitan impedir la repetición ad nauseam de este patrón, donde el presidente en minoría tiene inevitablemente una acusación por corrupción. La crisis no comienza con Pedro Castillo en ese sentido, comienza mucho antes, mucho antes. Lo actual es un capítulo más de esta larga crisis. Quiero decir lo siguiente. La gente en las calles, primero una palabra acerca de Alan García, quien tuve la fortuna de conocer y con quien tuve un intercambio permanente epistolar a lo largo del tiempo. Estoy de acuerdo con el punto de Alan García. Alan García cometió un suicidio cuando iba a ser... Héctor, un minuto, por favor. Cuando iba a ser arrestado, y no necesariamente de manera justa, además. También como parte de estas maniobras políticas. Luego sí, creo que, insisto con el punto que hice, podemos disentir, el APRA implosionó en un momento dado del proceso político peruano. Quiero decir lo siguiente además, la gente en las calles, el paro nacional indefinido, el 80% de los peruanos, en democracia la calle no mide nada, tengámoslo claro. Lo que mide son los votos. La única medición que cuenta es la noche que se abren las urnas. Si se ganó por 10 millones de votos o se ganó por 1, no importa, porque la democracia es indirecta y representativa. La calle no existe a efectos de legitimidad democrática. En realidad, quiero decir que este punto me recuerda el paro nacional contra Iván Duque en el año 2021, donde estuve y donde era un paro nacional indefinido hasta que se fuera el presidente Duque, que era el presidente legítimamente electo y que debía completar su mandato, que afortunadamente para Colombia lo completó. No es muy diferente esta cuestión en Perú. Creo que cuantos más presidentes, efectivamente, cuantos más presidentes no terminen su mandato, bueno, allí estará yendo Perú por el despeñadero de una crisis política irrecuperable, tal vez. Irrecuperable en el sentido de la incapacidad eventual de recuperar la democracia, en la capacidad de generar nuevas inversiones, ¿verdad? ¿Cuánto se puede durar con instituciones tan fragmentadas e inestables para atraer inversión? No, no eternamente, ciertamente. Bueno, lo dejo a Carlos. Quería decir aclarar estos puntos, y gracias. Por favor, permítame una brevísima. Yo sé que no estamos en un debate, pero permítame un brevísimo comentario porque han habido un par de imprecisiones en la intervención de señor Chamiz. Lourdes, 2 minutos. Sí, menos que eso. A ver, doctor Chamiz, no es verdad, en el Perú no hay
no hay una demanda permanente de fraude, ¿eh? De ninguna manera. Belaúnde ganó en el 80, García en el 85, Fujimori en el 90 sin ningún cuestionamiento. Incluso después de la tercera reelección hubo un cuestionamiento, sí, es verdad, en el debate con Toledo, pero Fujimori fue finalmente ungido y Fujimori sale del gobierno por otras circunstancias. Ollantaytamala gana en el 2011, García gana en el 6, Toledo en el 2001 sin ningún cuestionamiento de fraude. Y PPK, Pedro Pablo Kuczynski, gana en el 2016 por también 40 o 50 mil votos y se reconoce el resultado. De modo que el Perú no tiene una historia. No. Es bien importante porque estamos en un momento que queremos aclarar las cosas. En el Perú, haremos un debate sobre la materia. En el Perú no hay un reclamo de fraude permanente. Eso no es verdad. En el Perú ha habido en esta ocasión un reclamo sí y un reclamo que finalmente no fue oído. Pero en el Perú, al contrario, hemos vivido el ciclo democrático más largo de nuestra historia a partir de la recuperación después de Fujimori, y yo creo que eso se ha hecho en procesos reñidos, pero en los que no se puso fraude. Ok, muchas gracias. Debatimos sobre la materia. A continuación, vamos con las conclusiones con el doctor Carlos Sánchez Berzaín, abogado, político, politólogo y director del Inter-American Institute for Democracy. Muchas gracias. Primero expresar mi complacencia por la energía, la vitalidad y la sinceridad de este foro. Agradecer al profesor Chamiz por su claridad y su enfoque de defensa de la misión institucional de la Organización de Estados Americanos y del carácter político de su operación y de sus miembros, que a veces es difícil de entender. Agradecer al doctor Israel por su enfoque desde un punto de vista que no es parte del conflicto. Él no está ni a favor de la OEA ni es peruano, entonces nos ha podido dar una visión de un jurista, de un experto, de un profesor en asuntos internacionales. Y después felicitar a todos y cada uno de los participantes peruanos, porque desde su punto de vista, que refleja el pluralismo y la multiplicidad de opiniones que hay dentro del Perú, han hecho una defensa de la democracia del Perú. En ese sentido, permítanme hacer algunos apuntes sobre lo que hemos escuchado y hemos aprendido esta noche. Primero, se trata de crisis, pero hay que distinguir qué crisis. Yo personalmente sostengo que hay tres clases de crisis: crisis de gobierno, crisis de instituciones y crisis de sistema. La crisis de gobierno es la crisis de un mal gobierno. Y lamentablemente nos estamos acostumbrando a que se señale, se deteriore y se lastime a la democracia por los malos gobiernos, independientemente de que sean de izquierda o de derecha. Lo que los pueblos quieren son buenos gobiernos, y los buenos gobiernos son aquellos que les resuelven sus problemas, que son muy sencillos en el siglo XXI. La gente quiere empleo, la gente quiere educación para sus hijos, la gente quiere seguridad para vivir donde ha elegido vivir, y la gente quiere salud para poder prorrogar lo más que pueda esa vida. O sea, el primer tema que yo planteo es que hay que distinguir la crisis de gobierno. La crisis de instituciones puede no funcionar de manera totalmente imparcial el Poder Judicial. Puede que el Poder Legislativo tenga en determinado momento una mayoría o una penetración. Puede que algún sistema institucional, la Contraloría, el Banco Central, los órganos electorales tengan defectos, y eso es crisis institucional. Pero la crisis de sistema es la crisis que señala a la democracia como un mal mecanismo de organización social, y es la que ha sido deliberadamente preparada y manejada como proceso conspirativo durante este siglo, por lo que conocemos hoy día como socialismo del siglo XXI, castrochavismo. Expertos, manipulando el Foro de Sao Paulo y digitados desde Cuba, Venezuela, Bolivia y Nicaragua, en producir crisis de gobierno para transformarlas rápidamente en crisis institucionales y terminar con crisis del sistema para proponer de inmediato asambleas constituyentes y llevar al país a una situación de descalabro total. Un ejemplo concretado: Bolivia
a partir del golpe de Estado del 2003, con todo este proceso hasta el momento en que se impone con masacres y con violencia, certificada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con el informe del 21 de diciembre del año pasado sobre la masacre del Hotel Las Américas y recién destapado hace unas semanas, se impone una situación de destrucción de la República, del Estado y de la nación boliviana. Un proceso frenado hasta ahora, el de Chile, donde con el mismo discurso convierten en el gobierno del presidente Piñera un problema de gobierno, pasajes del metro, en un problema de instituciones y terminan con el problema del sistema, van a su asamblea constituyente y el 4 de septiembre pasado el pueblo rechaza por cerca del 62% la pretensión de hacer de Chile un Estado plurinacional con 11 naciones, destrozar el sistema de seguridad que tienen con carabineros, y entre los que rechazan con más fuerza están las poblaciones cuyos nombres se han utilizado para ese proceso conspirativo, como por ejemplo los mapuches. Es en las poblaciones mapuches donde más voto hay de rechazo a esa propuesta de constitución plurinacional. Entonces, con este pequeño marco de referencia, ¿dónde está el Perú? El Perú está en una situación conocida por todos, que cuando llega a la presidencia el señor Pedro Castillo plantea que quiere hacer un Estado plurinacional, reformar la Constitución, nacionalizar el gas y ampliar los cultivos de coca ilegal. Y tiene como asesor principal a Evo Morales, al punto en que en determinado momento de ese proceso, el pueblo y la política peruana rechaza la presencia de Evo Morales como interventor, pero llega otro, el actual embajador de Cuba en el Perú, que es el señor Rafael Zamora, Rafael Gallo Zamora, que fue el embajador que organizó, sostuvo y llevó adelante la dictadura en Bolivia. Y él es el embajador de Cuba hoy día en el Perú. Dichos esos datos, vamos al tema de la Organización de Estados Americanos, porque ¿saben? No se puede hacer análisis, no se puede hacer política sin la observación de la realidad objetiva. Y lo que les acabo de plantear son datos de la realidad objetiva totalmente verificables. En las Américas hay una América dictatorial liderada por Cuba que agrede a la democracia y la quiere destrozar, y que está siendo frenada en Chile, que está siendo frenada en el Perú y que no logra avanzar en Colombia, pero que tiene países sometidos con terrorismo de Estado que son Cuba, Venezuela, Bolivia y Nicaragua. Vamos al sistema interamericano y a la Carta Democrática Interamericana. Yo personalmente creo que la puesta en marcha de lo que es el artículo 17 de la Carta Democrática Interamericana, o sea, la solicitud de asistencia y de aplicación de la Carta, es una extraordinaria maniobra política para sostener al presidente Pedro Castillo en su situación de debilitamiento, agotamiento y evidencia pública de 6 paquetes de delitos por crímenes cometidos en el ejercicio de sus funciones. Extraordinaria maniobra. Pero es una extraordinaria maniobra que abre posibilidades también magníficas. Primero, al fin, la Carta Democrática Interamericana es puesta en marcha por aclamación en un órgano político que es el Consejo Permanente, porque les quiero recordar, este no es un tema del secretario general. El secretario general depende del Consejo Permanente, que está integrado por todos los embajadores de los países miembros, que cuando se plantearon temas como estos respecto a Venezuela, a Nicaragua, a Bolivia ni se llegó a plantear, miraron a otro lado y nunca se levantaron con ese entusiasmo. Bien, cuando mañana venga un pedido sobre Nicaragua o un pedido sobre El Salvador, se espera el mismo rumbo, porque si no, ahí habrá una crisis realmente seria. Otra de las oportunidades magníficas que abre esto es que esa comisión que va a viajar al Perú, de acuerdo al artículo 18 que se va a aplicar, dice, cuando en un Estado miembro se produzcan situaciones que pudieran afectar el desarrollo del proceso político, institucional, democrático o el legítimo ejercicio del poder,
El secretario general o el Consejo Permanente, en este caso el Consejo Permanente, podrá con el consentimiento previo del gobierno afectado disponer visitas y otras gestiones con la finalidad de hacer un análisis de la situación. El secretario general elevará un informe al Consejo Permanente y éste realizará una apreciación colectiva de la situación y en caso necesario podrá adoptar decisiones dirigidas a la preservación de la institucionalidad democrática. Si las cosas se hacen bien, yo no creo que este informe vaya a proteger al señor Castillo. Tendrá que proteger la democracia, la institucionalidad y la vigencia de la ley en el Perú. O sea que yo no estaría preocupado con esas voces que hemos escuchado hoy día de periodistas, de políticos, de académicos, de gente que hace movilización social, de representantes de los sectores de la sociedad civil peruana, a los que hemos invitado hoy día, por la presencia de la comisión. El reclamo o el pedido de la doctora Lourdes Flores de decir que vengan con oídos de escuchar y con ojos de ver, no tienen más remedio, Lourdes, de hacer eso, porque están bajo la lupa de todo el sistema interamericano. Y al fin, la Carta Democrática Interamericana está utilizando sus mecanismos con un propósito que a mí me parece una gran maniobra política de parte del socialismo del siglo XXI, que es el que soporta a Pedro Castillo, pero con resultados que pueden ser extraordinarios en el sentido inverso si se preservan evidentemente los principios, las instituciones y los elementos esenciales de la democracia. Una cosa que nos va a llevar, porque vamos a seguir este interesante proceso de la comisión, del viaje, del informe y cuánta cosa hay, con gran interés, vamos a llegar en algún momento al entendido de que la Carta Democrática Interamericana necesita ser fortalecida. Porque entre las cosas que ha permitido esta rápida maniobra está el consentimiento del gobierno del Perú. O sea, es el gobierno del Perú el que ha pedido y el que ha consentido. Esto no pasaría si se opone en el caso de Bolivia, por ejemplo, el gobierno de Bolivia, no pasa nada. Entonces, ese es un elemento que hay que desbloquear en el fortalecimiento de la Carta Democrática Interamericana y que todavía funciona en base a la soberanía absoluta que ha respetado este texto. Pero estamos avanzando y yo expreso de verdad mi complacencia de esta discusión tan enriquecedora que demuestra la condición de pluralismo que tiene el Inter-American Institute for Democracy, y celebro la puesta en marcha de la Carta Democrática Interamericana a partir de lo que yo considero una hábil maniobra política, pero de eso está hecha la política, que puede generar un resultado extraordinario en materia de precedente para la defensa de la libertad, la democracia y el señalamiento de los crímenes, porque nadie puede ser crimen impunemente poderoso, peor, detentando o protegido por el sistema del poder, porque eso es la dictadura de Cuba, la de Venezuela, la de Bolivia, la de Nicaragua. No, la característica es la impunidad, por ausencia de Estado de Derecho, por ausencia de los elementos esenciales de la democracia. Nuestra esperanza en que la OEA siga avanzando y cumpla con la realidad objetiva, reciba la prueba y podamos tener una Carta Democrática Interamericana cada vez más fuerte. Muchas gracias. Bueno, agradecemos a todos a quienes nos siguieron por las redes sociales, por el YouTube. Este fue el foro Perú en Crisis. Muchas gracias. Hasta luego.